Vamos a continuar entonces, nos vamos a meter en el último bloque. Tenemos un continuado interesante ahora, porque nos queda un panel, después nos queda la entrevista con el ministro Ibarra y finalmente una pequeña conversación con el director de la Biblioteca Nacional, con Mangel. Así que paciencia. Completen las preguntas en el bloque 4, así las pueden hacer, preguntas para el panel 4 y las evaluaciones. Por favor, las evaluaciones, que ya nos estuvieron acercando varias, complétenlas y acérquenlas a la mesa de ayuda que está allá. ¿Ok? Interesante en los bloques anteriores porque ayer nos habían tirado la bomba del anarquismo y hoy nos tiraron la bomba del ideal del pensamiento pansófico, ¿no? ¿Sí? De tratar de regenerar educación de todos para todos, pero por afuera del sistema. Así que, bueno, bien interesante, porque tenemos para hablar del Estado, de las cosas que el Estado hace, de innovación, de revolución y de lo que se puede hacer por afuera, o de aquellos que están pensando en hacer por afuera, o por lo menos provocando desde afuera, ¿ok? Bueno, así que ahora vamos a pasar a nuestro próximo panel. Voy a invitar a que nos acompañen primero a una dama. Melina, por favor, te pido que nos acompañen. Recibimos, por favor, a Melina Curia con un aplauso. Melina, por favor, sentate ahí. Melina trabaja, es encargada técnica de la CONAVIP en el Ministerio de Cultura de la Nación. Tiene una mirada muy interesante para este panel en donde vamos a tratar de realzar un poquitito la parte de cultura en todo este debate. Luego nos acompaña Jaime Correas, ministro de Educación de la provincia de Mendoza. Un aplauso para Jaime. Y finalmente nos acompaña Alejandro Pisitelli, un docente, amigo, innovador. ¿Vale? Y ya estamos completos, ¿no? Qué lindo living. Bueno, agradecido. ¿Vas a transmitir en vivo, Alejandro? Más o menos. Bueno, muy agradecido por tenerlos hoy aquí. Ustedes saben que en esta situación lo que estamos tratando es de contextualizar un poquitito, ¿no? Contextualizar este debate educativo, la mirada de un permanente disruptor o innovador, como es Alejandro, tan innovador que está haciendo algo que nadie hizo, pero que en definitiva es lógico que se haga, ¿no? Ahí está el agua es para ellos, así que Alejandro un permanente innovador, Melina que trabaja en el Ministerio de Cultura, gerenciando o colaborando con una institución súper importante y trascendente para la cultura lectora argentina, que son las bibliotecas populares, que es una institución creada por Sarmiento hace ya muchísimos años. Así que de eso voy a pedirle que nos cuente algo y que lo integremos a la conversación. Y Jaime Correas, un amigo, pero además experimentando la tarea desde la función política de administrador de un sistema educativo, el de su provincia, experimentando qué significa dialogar con este sistema que describía ayer Daniel Arroyo, que está y que existe y que está presente en todo el territorio. Daniel lo hacía para la provincia de Buenos Aires. Él está en otro territorio, pero ¿qué significa inclusive para un hombre que viene de afuera de ese sistema, que tiene otra trayectoria y que tiene otra mirada, con lo cual llega en teoría descontaminado a experimentar y observar eso que le toca hacer? Así que muchas gracias a los tres, veremos lo que sale de esta conversación. Primera pregunta, y es una pregunta que es excesivamente amplia, pero es para que pongamos a rodar la pelota. ¿Ustedes dirían que en este debate y hago la pregunta genérica, pero por ahí te voy a permitir, Melina, vos que lo respondas primero. En este debate de la educación
o de la calidad de los aprendizajes que no se dan o de estas dificultades que estamos teniendo para que los chicos lleguen mejor preparados hacia el mundo del trabajo. ¿Hay de trasfondo un problema cultural que lo impide? ¿Hay algo culturalmente presente que lo impide? ¿O es un problema de más sencilla gestión? ¿Sí? Yo estoy tratando de hacer una separación de si hay algo hay un dedo en el cielo que ya indicó que la Argentina tiene una cultura que no le va a poder hacer y gestionarse mejor de lo que hace, o no, o es de más fácil gestión. Pongo a rodar este panel. Melina. Bueno, es una pregunta compleja, pero me parece que no hay un dedo o algo predestinado en la cultura, sino que bueno, es algo dinámico y justamente, digamos, mi presencia acá también tiene que ver con valorizar esa alianza, ¿no?, de instituciones culturales como las bibliotecas populares, que son algunas, todavía hay 140 bibliotecas que son centenarias, con la escuela, o sea, de qué manera la escuela, articulando con otros actores, se enriquece, ¿no?, desde el punto de vista justamente del desarrollo cultural. No, digamos, me parece que el tema del aprendizaje es muy difícil de evaluar, se escuchaba en la mesa anterior esta cuestión, es muy difícil de evaluar en qué medida tiene impacto en el aprendizaje concreto de determinadas políticas públicas. En cultura esto es todavía más difícil, ¿no?, cuando uno lleva adelante algún programa. Impacto en general en políticas públicas es muy difícil de evaluar. Entonces, en este sentido, me parece que el desafío es permanente y que probablemente, digamos, nunca se cierre, ¿no?, esa discusión. Pero vale la pena esa alianza, ¿no?, de la política cultural, de la política educativa. Sí. Pero vos responderías que no hay algo predefinido que nos impide mejorar, que la gestión de los aprendizajes o de la educación, lo que sea que eso signifique, puede mejorarse. Sí, claro. Que no hay nada predefinido. ¿Jaime? No, yo creo que no hay nada predefinido. Nada predefinido. Que se puede mejorar. Y además creo o mi visión es que el problema de la educación argentina no es un problema pedagógico, es un problema cultural. Es decir, está bueno que estén en marcha todas estas discusiones pedagógicas, pero que las cosas que debemos resolver son culturales. La primera para mí es volver a tener un Estado que sea fuerte. Nosotros tenemos un Estado que perdió, según la visión de Luis Alberto Romero, por ejemplo, hacia los 60, su capacidad de educar, de curar, de dar vivienda, etc. O sea que hoy es un Estado que hace de Estado porque paga todos los costos, digamos, claro, y quien se pone a gestionarlo los paga. O sea, lo financia pero no lo gobierna. No lo gobierna. Es decir, han ocurrido una serie de cosas que sería muy largo de enumerar y que serían además pasibles a lo mejor de un estudio muy profundo, pero hoy lo cierto es que tiene que el Estado volver a ocupar. A mí me resultó muy interesante lo de Arroyo ayer cuando decía de volver a recuperar la institución escolar, pero yo le agregaría que para que eso pueda ocurrir, no creo en esa revolución un poco anárquica de cada escuela. Me parece que tiene que estar la mano tutelar muy fuerte del Estado, no para decir lo que hay que hacer en todos lados, pero por ejemplo para poder decir que cada uno haga lo que le parezca, pero que eso se cumpla. Claro, claro. No que pase que hay quien no hace. Y me parece que eso es lo que hoy nos falta. Tenemos un Estado excesivamente débil, no importa si es grande, si es chico, digo, por los viejos debates que ha habido acá. Tenemos un Estado que alguien determina que hay que hacer otra cosa, tener ciertos estándares, tener tal sistema de tal cosa, y eso no sucede. Queda en una decisión que no se cumple. Y es ahí donde me parece que está la diferencia. Y además, cuando ese Estado logra vencer, en Mendoza tenemos algunos ejemplos, logra vencer esa barrera de poder realmente determinar, empiezan a cambiar cosas, ¿no? Cuando podés. Hoy, por ejemplo, primero, segundo y tercer grado de todas nuestras escuelas han recibido cada chico un libro. Y teníamos los libros para que los recibieran, pero yo la semana pasada he recorrido escuelas en el sur mendocino donde no, porque todavía no habían compensado porque le llegaron 3 menos, entonces había 28 libros y 26 y 30 chicos y entonces no le habían dado a los 28, pero tenés otra escuela donde el director esos 2 los hizo fotocopiar color para que fueran igual y le dio a los 30 chicos y ya tenés los 30 chicos. Bueno, eso es lo que todavía ese Estado
ese tipo de cosas no logra hacer. Hoy está llegando ahora en una semana más un libro por cada chico de sala de 5 para iniciar un nuevo proceso de prealfabetización en el jardín para que entren a la primaria con la experiencia del libro. O editamos 50.000 ejemplares de una antología de Antonio Di Benedetto para dársela a todos los docentes de la provincia de escuela secundaria que den literatura, distribuirla en todas las bibliotecas populares, en todas las bibliotecas públicas, en todas las bibliotecas de las escuelas, y ahora empezar un programa que tiene que ver con nuestro amplísimo programa de lectura. Todo esto, si no lo podemos terminar de hacer, no conseguimos el efecto final, que es fortificar muy fuertemente nuestra visión de lo que hay que hacer con el aprendizaje de la lengua, que para nosotros es esencial. Totalmente, me quedo con un comentario tuyo, vamos a volver después, sobre que el problema no es del sistema educativo, sino que el problema de los aprendizajes es cultural. Totalmente. Sí. Ale, bienvenido. Vos hablabas y ahí... Yo voy a innovar y voy a tomar agua, que nadie lo ha hecho tampoco. Dijiste que si estábamos condenados, ¿no? Yo no sé, porque hace no mucho un presidente argentino dijo que estábamos condenados al éxito, no al fracaso, ¿no? Así que el tema este de que decía Jaime, el Estado, ¿no? Yo tengo una cátedra en la Universidad de Buenos Aires hace 21 años. Es una cátedra que tiene un nombre muy raro. Provocador. No, al revés, es antiprovocador, porque se llama Taller de Procesamiento de Datos, Informática y Telemática. Informática. ¿Cuándo escucharon la última vez la palabra informática? La palabra telemática, ¿no? Taller de Procesamiento de Datos. ¿Por qué se llama así la materia? Porque está en la carrera de comunicación de la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, que entre otros méritos tiene el de haber sido una de las últimas universidades nacionales en crear una carrera de comunicación. Y encima tiene como mérito no haber podido cambiar nunca el programa inicial de la carrera que se hizo en el año 84. Todavía hoy sigue sin poder cambiarlo, 33 años después. Si ahí no hay un problema cultural, no sé qué es lo que hay, ¿no? Cultural y de gestión. Y esta materia, claro, cuando se inició era sobre satélites, sobre flujos transfronterizos, sobre cuestiones que tenían que ver con los 80, ¿no? Nosotros la fuimos modificando y ahora, hace muchísimos años, es un laboratorio de innovación pedagógica. Es una materia en donde cambiamos los programas todos los años y venimos desde hace 20 años trabajando en temas que tienen que ver con la web, que tienen que ver con Internet. Dentro del cambio hicimos en el año 2009 un proyecto que se llamó el Proyecto Facebook y la post-universidad, en el 2009. En el año 2009, en el mundo había 100 millones de usuarios de Facebook. Ayer Zuckerberg dijo que habíamos llegado a los 2.000 millones activos. En el año 2009, en Argentina había 40.000 usuarios de Facebook. Hoy hay 28 millones de usuarios de Facebook. Y la razón del salto, de pasar de 40.000 a millones, tuvo que ver con la traducción de la interfaz. Otro tema cultural argentino. Porque supuestamente todos los argentinos hablamos inglés o entendemos inglés, o ayer te cuestionaron por call for papers y por otras cosas, sí, ¿no? Pero después le llamé papelitos. Papelitos, está bien, papelitos para llamadas, ¿viste? Entonces el asunto era que era falso eso de que todos hablamos inglés, porque el aumento exponencial del ingreso en la plataforma se dio cuando se tradujo a la interfaz. Bueno, ese tema no interesa. Lo que sí interesa es que en este momento hay 2.000 millones de usuarios en Facebook en el mundo. El 60% del consumo de todos los medios, de todo el mundo, se hace dentro de Facebook. Quiere decir que si uno está en Facebook, no accede a los medios. Y hablando de estas cuestiones, de lo que decía Jaime del rol del Estado, ¿no? Facebook es una empresa privada. Como Google es una empresa privada. Como Twitter es una empresa privada. Como Amazon es una empresa privada. Como Apple es una empresa privada. Entonces, empresas privadas están gestionando la cultura del mundo. Ya no estamos hablando de Hollywood no. Facebook está gestionando la cultura del mundo. Entonces, cuando Jaime dice, no, tenemos que fortalecer el Estado. ¿Qué quiere decir fortalecer el Estado en el año 2017, cuando 4, 5 o 6 empresas del mundo dan de comer a 800.000 empleados? Y por cada uno de esos empleados, esas empresas generan 25 millones de dólares de revenue. Cuando históricamente las empresas importantes, General Motors, etcétera, generaron 250.000, 300.000. Te interrumpo un segundito, Ale. Facebook hoy, ¿cuántas
¿Cuántos empleos tiene a nivel mundial? 18.000, 20.000 empleados. Es una de las 5 empresas más grandes del mundo en términos de valor de mercado. Para ponerlo en proporción, solamente en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, personal administrativo, trabajan 50.000 personas. Digo, cuando comparamos órdenes de magnitud. Esto de ninguna manera está buscando ponerme en una parte de este contrapunto y de este diagnóstico de si el Estado hay que fortalecerlo o hay que bypasearlo, pero ayuda a un ping-pong, ¿no? No, pero no sé, es que eso es lo que me interesaba, porque la cuestión no es contraponer a Facebook como operador de cultura al Estado argentino, sino imaginar otras alternativas. Cuando nosotros decimos fortalecer el Estado, estamos pensando mucho en que hay de un lado Estado y del otro lado hay mercado. Pero no es así. No solamente hay Estado de un lado y mercado del otro lado, y lo que gana el Estado lo pierde el mercado, sino que hay terceras fuerzas que son tremendamente importantes. Y la tercera fuerza se llama Procomún. ¿Y qué es el Procomún? Son plataformas que pueden incorporar a millones o decenas de millones de personas y que no son ni el Estado ni el mercado. Y estas plataformas, para dar algún ejemplo, pueden ser en Estados Unidos, una plataforma muy importante es el carpool. ¿Qué es el carpool? Es el uso privado de medios de transporte donde los usuarios se organizan para llevar a sus chicos al colegio, traerlos, etc. Entonces la opción que yo tengo no es que mando al chico o en un coche privado o en transporte público, sino que me organizo para gestionar el transporte, y es el 17% de todo el transporte de Estados Unidos se hace a través de carpool o de Procomún. Ya es 17%. Ya es el 17%, es el Procomún. Entonces cuando yo estoy imaginando, digo, gestiona cultura del Estado, por supuesto, tendría que gestionarlo mucho mejor, fortalecerlo, vos hablaste de libros, uno por chico, etc., por supuesto. Pero Facebook gestiona cultura a lo loco y no le importa absolutamente nada. Entonces yo no me tengo que contentar con la hiperpotencia de Facebook o con la impotencia recuperada del Estado, sino que puedo imaginar un Procomún, una tercera alternativa, que me gestiona cultura de una forma súper interesante. Y otra cosa que dijo Jaime que es súper también llamativo, el tema del libro, ¿no? O sea, los chicos tienen que leer libros. Yo durante los últimos 20 años estaba muy discutiendo eso, si tienen que leer libros o tienen que ver pantallas, o si tienen que ver libros y pantallas, etcétera, ¿no? Yo personalmente, y cierra este evento Alberto Mann, el director de la biblioteca. Yo fui compañero de Alberto en la Facultad de Filosofía y Letras. Fuimos juntos a la facultad. Y en un momento Alberto se tuvo que ir a Europa, quería ir a vivir a Europa, y entonces me vendió parte de su biblioteca. Así que yo tengo en mi biblioteca, el corazón de mi biblioteca son los 100 libros que me vendió Alberto en el año 67-68, y ahora mi biblioteca creció y tiene 8.000 títulos. Y títulos físicos, y tiene 1.500 en digital. Creció la biblioteca y creció Alberto también. Alberto también creció y gestó unos libros maravillosos y terminó siendo, por suerte, el director de la Biblioteca Nacional. ¿Y a qué venía esto? Venía que esta tensión, pantalla-papel, 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 y porque en el panel anterior se habló de que la educación presencial iba a ser residual, ¿no? Entonces, que todos los que estaban avanzados iban a ser virtual y los residuales iban a ser los presenciales, que es bien discutible, pero es interesante como hipótesis y como especulación. En esta tensión papel-pantalla, mi situación actual, después de muchos años de defender mucho la pantalla frente al libro, es, bueno, por supuesto, la convivencia libro-pantalla, pero con una cosa súper interesante, y es que realmente escribir y leer formatean el cerebro de un modo muy especial, que no lo hace la pantalla. La pantalla es otra cosa. Hace cosas interesantes, pero otras cosas, ¿no? O sea que nosotros somos hijos del libro, somos nietos del libro, somos chornos del libro. Cuantos más libros y mejores libros leemos, más posibilidades tenemos expresivas, etc. Pero ese es el principio de la película, porque son los alfabetismos que tienen que ver con la escritura y con la lectura. Hay muchos más otros alfabetismos. Y esos polialfabetismos no los da el libro. Entonces yo creo que estamos viviendo en un momento ecuménico maravilloso. Antes de ir a vos, Melina, vuelvo un segundito a Jaime. Vos, Jaime, también venís del mundo del libro. El libro para vos es un mundo que te ha ocupado muchísimo tiempo, has producido y escrito muchísima bibliografía, y como Alejandro dice, ustedes son muy hijos del libro. Cuando pensamos en lectura adentro de la escuela o de la competencia lectora, e incorporamos esta mirada de la lectura digital, eventualmente la lectura hipertextual. Ese tipo de lectura es una lectura, o el tipo de destreza que se desarrollaría a partir de ello, es un tipo de destreza similar a la que vos creés
que ha desarrollado un lector de libros? ¿Son equivalentes las experiencias? Lo que significa leer un libro. Yo te lo contesto de entrada, creo que la experiencia de leer libros es irreemplazable por Irreemplazable. nada. Y del libro físico, Ok. y en eso soy mangueliano a muerte. Varias cosas, digo. Primero es efectivamente vengo del mundo del libro y de la cultura, vengo de la empresa privada, toda mi actividad de toda la vida ha sido en la empresa privada, o sea que no estoy haciendo un elogio de un estatismo bobo. Estoy diciendo que tenemos un Estado que se lleva buena parte del presupuesto del país. Yo tengo en mis manos cerca del 40% del presupuesto del Estado mendocino y pago el 95,4% de ese presupuesto en salarios. Y digo que si yo no logro hacer funcionar toda esa enorme cantidad de dinero, tardé ahora en los últimos días 3 semanas en mandar un conjunto de cartas documentos. Ese es el Estado que yo digo que es débil. ¿Y por qué es débil? Porque que yo no mandara esas cartas documentos afectaba a una acción de gobierno que le significaba al Estado plata que no va a arreglar el techo que se me está lloviendo. Claro. Entonces está muy bien todo lo que estamos diciendo, pero hay que acordarse de que hay escuelas que tienen techos que se llueven, salarios docentes que son bajos, dificultades. A ver, ayer estaba solucionando un problema de la provisión de agua de una escuela que le llevan el agua con bidones. Yo sé que ya hoy el mundo tiene autos que no los conduce nadie, pero también les cuento que en Mendoza tenemos, y en todo el país, decenas de escuelas donde se llevan los chicos en un ómnibus, que si no está hecha bien la licitación y si no está con un GPS, el ómnibus pasa por esta calle y como tenía contratado que tenía que entrar a esta calle y no entra, el chico no sale hasta la ruta, no lo lleva y ese chico no va a la escuela. Entonces ahí se termina toda la telemática, la informática y lo que sea, porque es un chico que no fue a la escuela. Claro. No fue a la escuela ni a ningún lado porque en su casa tampoco tiene internet, ni tiene un tutorial, ni tiene ninguna de esas cosas. Entonces yo lo que digo es que ese Estado fuerte lo tenemos que fortificar para volver a llevar al chico a que tenga la posibilidad de estar en contacto con lo informático si quieren que eso sea. Por eso digo, no es un problema, no es un problema pedagógico, es un problema cultural. Pero te voy a contar una Dale, anécdota. porque ahí le respondiste a Alejandro, ahora me tenés que... No, pero una anécdota reciente, personal, que de alguna manera nos pone en tela de juicio a todos. Mi esposa, en una escuela secundaria de Mendoza, segundo año, le dice a una niña de segundo año de secundaria. Tu esposa es docente. Mi esposa es docente, profesora de historia. Le dice, fulanita, a ver, lee tal cosa. Y fulanita revela que no sabe leer. Segundo año de secundaria. Segunda, pero dice, no, fulanita, pero no puede ser, y esto y lo otro. Entonces saca una hoja del texto que iban a tratar y se lo pasa. Y efectivamente, fulanita hace un enorme esfuerzo y no lo puede leer. Y en ese momento a mi esposa se le ocurre sacar el celular y dice, a ver, lee este WhatsApp. Y fulanita lo leyó perfecto de corrido. Entonces, la pregunta es, ¿fulanita sabe leer o no sabe leer? Yo creo que sí. Habría que hacer obviamente una experiencia que fuera más amplia en cantidad de personas, a ver qué pasa en cantidad de chicos, pero que con consultas algunos psicólogos dijeron, bueno, es que el chico frente a la página se ve que está frente a un abismo y cuando lo pones frente al celular, de alguna manera... Ahora, no hay ciertas cosas que suceden en ese abismo. Yo quiero rescatar una frase que me gustó muchísimo ayer de Campanella cuando habló de la escasa resistencia al aburrimiento que tienen nuestros chicos, en este elogio de que todo tiene que ser divertido, la escasa tolerancia. No hay ciertas cosas imprescindibles que todos los que estamos acá hemos adquirido que requieren de ciertas dosis de aburrimiento. Entonces, ¿se puede seguir diciendo que la escuela sola tiene que divertir? No estamos engañando a los que no les estamos diciendo, mira, hay una dosis de asiento, de repetición, de complicación. Las 10.000 horas de Gladwell, esas, las 10.000 horas que hay que juntar de repasar y entrenar. Yo soy partidario de la pan todo, o sea, que haya todo, pero creo que hay ciertas destrezas que las tenemos que adquirir y que se adquieren solamente con ciertos métodos. Lo curioso es que todos quienes discuten estas cosas son quienes ya las tienen. Claro. Entonces, si estamos diciendo que les lleguen a todos,
Tenemos que ver a quiénes esos que no les llega. Y yo les digo, y en esto vengo de la actividad privada, toda mi vida hice la actividad privada, hace 1 año y medio que estoy en la función pública, para mí un desafío enorme y extraordinario. Si esto no lo logra el Estado, discúlpenme, pero yo no creo que lo logre Facebook. Porque Bien. Facebook nunca Bancamos, se van a bancamos. enterar ni les va a llegar a esos chicos a los cuales el Estado de alguna manera no les permita acceder a eso. Yo recorro escuelas de la provincia de Mendoza rurales donde suceden cosas extraordinarias, con Facebook, sin Facebook, porque tienen conectividad, porque no tienen conectividad, por todo. Que esté todo. Pero esa escuela está ahí y esos chicos están ahí porque está el larguísimo brazo del Estado donde todos los días va un señor que prende la luz, abre la puerta, empieza a preparar la comida para el mediodía, limpia el aula, llega la maestra y todo eso lo paga el Estado. Y eso es mucho más para la gente que va ahí, es mucho más que una escuela. Es la cultura, Es la la vida. institución, es la vida. Es la vida. Y otra cosa, en esta dificultad cultural que yo planteaba de entrada... Por eso vos decías que era un problema de cultura, porque esto es un rasgo muy potente, la cultura. ¿Sabés, Juan, qué me parece que pasó? Nuestra sociedad, por alguna razón muy extraña, tenía a la escuela allá arriba y de alguna manera la aplastó al barro de lo que está abajo y dejó de tener ese faro allá arriba, a lo mejor un faro simbólico. En las escuelas rurales sigue pasando mucho más que en las escuelas urbanas. En las escuelas rurales la escuela Sí, sigue siendo esa referencia. sigue siendo esa referencia y está limpio. Y sucede todo. Y los chicos van a llegar, o sea, yo no tengo duda que el futuro es Facebook y no la escuela de Sarmiento de San Francisco del Monte, está claro. Pero digo que van a llegar a Facebook en ese lugar. Claro, claro. Porque es su contacto con el mundo. Con las Totalmente. bibliotecas populares pasa mucho esto. Bueno, lo que yo te quería preguntar es, hablando de ese brazo del Claro. Estado, ¿no? Hay Desde otro sí. lugar, y para apuntalar un poquitito la tarea específica del Estado en esto, Claro. surge todo el programa y la estrategia. Ojo que el Estado reglamenta las escuelas privadas. ¿eh? Sí, 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 ya lo sé. Y más de una las paga, o sea Sí, que sí, sí, no sí. es privado contra estatal, es el Estado como motor. Por supuesto, pero ahí estábamos marcando el Estado, especialmente en zonas rurales o en zonas alejadas, en donde... Y en zonas urbanas, Claro. Juan. Bueno, y en zonas urbanas. En Sí. urbanas. El brazo del Estado, con lo que hace Conavip. ¿Querés contarnos un poquitito? La Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, que se crea en 1870, la crea Sarmiento, ¿no? A través de la Ley 419 con Nicolás Avellaneda, que era su ministro de Instrucción. Él se inspira, digamos, en los clubes de lectura de Filadelfia, de Benjamin Franklin, que lo había planteado hacía muchos años atrás. Y esta idea es muy curiosa y muy pionera de asociar la escuela, o sea, una organización estatal, con una organización creada desde abajo. Es decir, que el compromiso en las bibliotecas populares es de la comunidad. Y eso es muy interesante porque entonces no se pensó en la biblioteca escolar, ¿no? Que podría haberse Es que planteado en ese hoy la lugar. iniciativa sería poner las bibliotecas dentro de la Claro, escuela. sino que se pensó en la biblioteca popular, pero no la biblioteca popular dejada a su suerte, sino amparada con esta comisión nacional, ¿no? Donde todo el tiempo y hasta hoy en día es vital para la biblioteca el apoyo que le da Conavip, así como el apoyo que le da el gobierno, en eso acuerdo absolutamente, los estados provinciales y municipales, digamos, las bibliotecas populares que están ubicadas y que están en mejor situación, edilicia y de todo tipo, son las que están ubicadas tienen el apoyo de la Conavip, pero también de los gobiernos provinciales y municipales, y las que están en situación más débil son las que no tienen estos apoyos, más allá de que como organizaciones, asociaciones civiles autónomas, tienen las cuotas de los socios, el apoyo, digamos, de la comunidad de todo tipo y tienen una creatividad absoluta para generar sus propios fondos, pero necesitan todos estos apoyos estatales sin ninguna duda. Y bueno, y por otro lado, la Biblioteca Popular, con esto de ¿no? la alianza, ¿no? Cultura-educación, tiene una ventaja, por un lado, respecto de la escuela, ¿no? Para atraer a los jóvenes, por ejemplo, que es que no lidia con la obligatoriedad, con la evaluación, digamos, la biblioteca es un espacio que se puede plantear desde el ocio, si se quiere, más allá de que se vaya a estudiar, pero al mismo tiempo siempre lidió con el prejuicio de que la biblioteca y también la resistencia de que, con el ejemplo que vos planteabas de esta chica,
¿no? De que el libro es para algunos y no para todos. Y siempre tuvo que lidiar con eso, y de que la biblioteca como espacio, esa idea de que puede ser un espacio gris, donde tengo que sortear o tengo que tener una serie de requisitos previos para poder acceder a eso que me brinda. Entonces hay jóvenes o personas grandes que no se acercan. Entonces tenemos ejemplos de bibliotecas que han hecho promoción de la lectura en obras de construcción, por decirlo de alguna manera. O sea, que se acercan directamente a charlar con los albañiles, porque nunca, ¿no? Sobre todo en comunidades pequeñas, que el impacto que tienen es enorme por esto de que son un centro cultural y de referencia. ¿Cuántas son? ¿Como 1.500? Son más de 2.000 las bibliotecas en todo el país. CONAVIP, digamos, presta ayuda y apoyo a todas, pero las que se van manteniendo al día, digamos, y con más actividad son alrededor de entre 1.300, 1.500. Y bueno, y la idea es apuntalarlas para que esto, ¿no? Salgan a buscar, para que sean percibidas como centros de cultura, de encuentro, de lazo social, ¿no? La importancia también de este eje, ¿no? De lo presencial o de lo virtual. Tienen algunos campus virtual, dispositivos de capacitación, blogs literarios, etcétera. Una biblioteca de General Villegas, la Sarmiento de Buenos Aires, implementó el código QR para atraer a los jóvenes. Entonces los chicos les ponen reseñas en la página de libros, y los chicos van a la biblioteca y les muestran en el celular la tapa del libro y le piden el libro. Digamos, tienen un montón de creatividad, pero digamos, el desafío es ese, ¿no? Cómo atraer, y sigue siendo un desafío mostrar que la biblioteca es un espacio muy valioso para la participación ciudadana, el encuentro, ¿no? La generación de proyectos colectivos, etcétera, y no solo el libro que es para unos pocos o que no accedemos todos. Ale, una pregunta muy cortita y después una pregunta un poco más larga. ¿Sentís que estos diseños son medio anticuados? ¿De un estado anticuado, de un despliegue territorial de otra época? Mira, cuando decía Jaime lo de la chica que sabía leer en el teléfono y no en el papel, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tiene que ver con la grafía también y con leer con la tipografía. Pero yo me acuerdo que hicimos una experiencia en el Colegio Sarmiento, acá en Capital. El Colegio Sarmiento es un colegio que queda acá en Libertad y Juncal. Es un colegio que con el Pellegrini y el Nacional de Buenos Aires era uno de los grandes colegios. Martínez de Oz, por ejemplo, fue ese colegio, ¿no? Y con el tiempo se fue deteriorando y ahora se convirtió en un colegio que tiene 70% de la Villa 31 y 30% de chicas que van al Colón y eran bailarinas. Es una experiencia que hicimos con la anuencia de Bullrich en el año 2011 y nos dieron una experiencia maravillosa, porque era hacer una escuela dentro de una escuela. Nosotros rematamos un proyecto filo-internetiano entre los 300 chicos del turno tarde, 60 se anotaron con nosotros, los dividimos en distintas edades, juntamos segundo y tercer año, cuarto y quinto año, y lo que hicimos fue decir, bueno, si nos dejaran hacer una escuela del futuro o del pasado, porque se toca el futuro y el pasado, ¿qué haríamos? Haríamos una escuela sin profesores, por lo menos no profesores convencionales, sin currículum, por lo menos el currículum convencional, solo por proyectos. Pero ¿quiénes serían estos facilitadores, los docentes? Bueno, ayudantes de la facultad, no recibidos, y algún docente titulado que venga de otra escuela, etcétera, ¿no? Bueno, hicimos la experiencia, un año duró la experiencia. Tuvimos 3 proyectos, el primer proyecto lo diseñamos nosotros, el segundo proyecto lo codiseñamos con los alumnos, el tercer proyecto lo diseñaron ellos. El proyecto lo financió la IDRC, una institución canadiense, se llamó Aprender para Emprender, tiene una publicación en Fundación Telefónica con Ariel. Y el balance, ¿cuál fue? Un balance maravilloso, porque eran chicos muy conflictivos, chicos que se tiraban por la ventana, chicos que robaban, chicos que... Y lo que conseguimos fue una cosa así de súper estímulo, de súper socialización. Y una de las cosas increíbles fue que creamos para los chicos, cada uno tenía su blog. Había 60 blogs, año 2011, bueno. Y había 23 grupos en Facebook. Uno matemáticas, uno cultura, las exmaterias, cada uno tenía. Y los docentes que se cruzaban en toda esta cosa, ¿no? Y los chicos escribiendo en los grupos de Facebook a las 3 de la mañana, ¿por qué existe la muerte? ¿Quién es Dios? Tales cosas. Y escribían un montón. Y entonces me llama un día la directora, que es la que había facilitado esta alternativa, me dice, pero los chicos no leen literatura, no leen Bertín Fierro, no sé qué, y no escriben sobre literatura. Le digo, pero
escuchame, escriben de todo, porque en los 60 blogs que estás viendo, están escribiendo todo lo que... O sea, supuestamente no sabían escribir lo que querían uno que escribiera, pero escribieron un montón. Entonces yo creo que esa atención y esa emergencia, si se dan las condiciones. Sobre los formatos hay mucho para decir. Mira, yo estuve la semana pasada en México. El sistema mexicano frente al argentino es un monstruo. En México hay 220.000 escuelas. Hay 100.000 escuelas primarias. Hay cerca de 22 millones de alumnos. No, más, como 28 millones de alumnos en México hay. Es un mundo tan heterogéneo, tan complejo. Entonces, no por una cuestión de anarquismo epistemológico, pero sí por una cuestión de probar y ensayar. Digo, todos los formatos, todas las estructuras. Hubo acá un evento el sábado, que fue la Noche de la Filosofía. Vinieron 42.000 personas. Noche de la Filosofía, 42.000 personas. Y lo que tenía interesante el evento era que tenía millones de formatos. Hasta tuvo rap filosófico. Hubo una sesión de rap filosófico. Hubo sesión de ping-pong de problemas filosóficos en 3 minutos. Entonces, a mí me gusta mucho la máxima maoísta, ¿no? Que florezcan 1000 flores, que florezcan 1000 formatos, que florezcan 1000 soportes, que florezcan 1000 variedades. La variedad es la que te va a generar. Y sabrás adaptar en cada lugar lo que es para el chico rural, lo que es el GPS para que no se pase el coche, y hay miles de alternativas. ¿Vale tener, Jaime, o no sé si vale tener, es posible tener una mirada sistémica de un sistema tan heterogéneo y tan voluminoso? Yo creo que es casi imposible. Creo que porque me parece que... Por eso estoy muy de acuerdo con lo que dice Ale, de alguna manera dejar que funcione todo eso. Por eso aclaro que cuando yo hablo de la fortificación del Estado es porque digo que es algo que de hecho ya existe y que su debilidad lo lleva incluso a alterar cosas dentro del sistema. Si esa columna vertebral que está ahí fuera fuerte y fuera dura y realmente permitiera hacer las cosas, no sería para bloquear esta posibilidad que él plantea. Por ejemplo, yo me quedé con una duda. Vos dijiste que de alrededor de 300 chicos, 60 intervinieron en la experiencia. Y la conclusión fue que esos chicos aprendieron más, estuvieron mejor, etcétera, ¿o no? No sé si aprendieron más o estuvieron mejor, pero vivieron una experiencia totalmente distinta, porque era una opt-in, o sea, era una experiencia que ellos optaron. El proyecto se llama Aprender para Emprender, de los varios chicos que salieron del tercer proyecto eran peruanos, bolivianos, que por ejemplo hacían experimentos de vender remeras o de vender o hacer trabajos que se pudieran de alguna manera ofrecer en el mercado o hacer comida especial, etc. Eran proyectos muy, digamos, de emprendedurismo y los chicos estaban muy contentos con eso. Y no es que no aprendieran otras cosas, pero básicamente lo que tenía de interesante el asunto eran proyectos propuestos por ellos mismos que habían devenido en un producto final que hasta podía tener una salida laboral o una salida mercantil, ¿no? Ahí está la respuesta, enriqueció. Pero lo que pasó ahí no fue el instrumento, fue que alguien se ocupó de él. Claro. Tenía más que ver con el corazón que con la herramienta. Claro, claro. Y te aseguro que en donde vos lo hagas, lo haces con una huerta en cualquier escuela. Provocás lo mismo. Y provocás lo mismo. Claro. Pues lo veo a diario, lo veo recorriendo escuelas. Claro. Para mí es nuevo porque yo antes no sabía ese mundo de la escuela, siempre vos la asociás a la escuela de tu hijo. Y crees que la escuela de tu hijo, que es a la que vos conocés o a la que fuiste vos, son tus modelos. Yo, por ejemplo, en los últimos 10 días he recorrido 2 departamentos y desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche recorriendo escuelas primarias. 6, 7 escuelas por cada uno de esos días. Y ves en cada uno un mundo aparte. Y das un paso adentro de la escuela y ves que ahí hay un universo a respetar. Al revés, ese estado fuerte lo que permitiría, si funcionara bien, es justamente intervenirlo menos mal a ese ámbito. Claro. Porque como vos le mandás una resolución que se vuelven locos porque creen que todos la tienen que respetar a rajatabla, si esa resolución fuera más clara, más potente, eso lo que debería es apuntar a que cada escuela a su vez pudiera hacer su proyecto. Eso sin ninguna duda, porque además aunque vos no lo quieras, la escuela hace su proyecto. Claro, perdón, con Dale. respecto a eso, en la CONAVIP, digamos, el tema de la promoción de la lectura, ¿no? Cómo elige cada biblioteca promover en su comunidad la lectura, qué actividades implementa, cómo las lleva adelante. Como es tan heterogéneo ese mundo, cada biblioteca tenemos algunas centenarias, sus edificios son patrimonio histórico-cultural, hay otras que son chiquititas, tienen una salita mínima de lectura, algunas están súper equipadas, otras no. Bueno, hay una heterogeneidad tan grande que entonces lo que hacemos desde CONAVIP es, digamos, ya sea a través de financiamiento a proyectos, capacitación, asistencia técnica,
darles los elementos para que ellas puedan desarrollar sus propios proyectos, diagnosticando ellas mismas, ¿no?, qué es lo que necesita esa comunidad. En esta idea de que en general se promueve la lectura cuando genera cierta escena o experiencia como esa que comentabas, escenas, experiencias, ¿no?, que son propicias, condiciones propicias para que se dé algo enriquecedor, más allá de que no podamos después medirlo, ¿no?, o cuantificarlo. Totalmente. Pregunta a los tres, porque esta es una hipótesis con la que trabajamos en el Congreso pero está bueno tenerlos a los tres acá y les digo por qué para validarlo. ¿Es así que el debate educativo sea circunscripto de alguna manera al debate de la escolaridad o de la escolarización? Y digo, ¿por qué es importante la respuesta? Porque si es así, entonces la CONAVIP no tiene nada que hacer en el debate. Si no es así, entonces la CONAVIP tiene mucho que decir. ¿Ustedes sienten que en la práctica el debate educativo está restringido a lo que es escolarización? En general sí, por eso me parece que hay que ampliarlo y debe ser ampliado. Y por eso es que yo de entrada te dije que para mí era un debate cultural y no pedagógico, y por eso es que no tengo la menor duda que Facebook o que las bibliotecas populares forman parte de este debate, porque es el todo, es lo que está funcionando. Y ahí es donde yo pido que esa rama que hoy me toca gestionar a mí, que es el Estado, de alguna manera tenga la efectividad que tiene por su llegada, fundamentalmente. ¿Vos como Estado dialogás con otras áreas del Estado, por ejemplo con AVIP? Mucho. No solo con otras áreas del Estado, sino con lo privado. Con lo privado. El diálogo con lo privado es fundamental. Nosotros todo programa, qué sé yo, desde con ONG, no sé, pienso el programa que tenemos con Barkey para capacitación de directores, o con el SEM, que es el Consejo Empresario Mendocino, o con diferentes empresas, es permanente. La interrelación es permanente, porque yo te vuelvo a insistir, creo que es una red que está en funcionamiento donde entra todo, donde pretender que algo no querés que entre es imposible. Pero eso, Jaime, tiene más que ver con la impronta de tu administración, ¿o ya se venía haciendo de esa manera? No, no sé cómo era antes. Yo creo que al revés, que antes estaba mucho más cerrado. Nosotros le hemos dado bastante más apertura a esto. Y de hecho, al revés, hemos hecho un elogio de esa apertura. O sea, que esa apertura sea de alguna manera, sobre todo porque nos parece que es así. Porque si no circunscribís, como vos decís, el debate educativo a un debate de la escolaridad y de la escuela. No, y de hecho la escuela hoy está bombardeada por otro tipo de cosas. Entonces lo que tenía que conseguir es que sea fuerte para que pueda interactuar con todo ese bombardeo que tiene de afuera. Y además eventualmente permitís ver que si bien tenés un Estado difícil de gobernar, como vos describías antes, con el 97% de tu presupuesto que es salario y sobre el que no podés hacer nada, esas son las cosas que no podés hacer y tardás 3 semanas para mandar unas cartas. Lo que sí puedes hacer es establecer puentes y alianzas con otros agentes que eventualmente extiendan el debate y aumenten las posibilidades de colaboración o de interacción. ¿Vos lo sentís también así, Ale? No, yo estaba pensando en el tema de las bibliotecas, y más que la biblioteca también en los museos, ¿no? Porque por un lado está el tema de si lo escolar se remite a la gestión o el valor cultural, y dentro de también ha habido una sensación de abandono, ¿no?, de las bibliotecas y de los museos. Se han reinventado, hay bibliotecas donde hacen pijamas parties, hay museos donde hacen tipos de actividades extra curriculares, o sea, bastante poco convencionales. Pero ya que estamos expandiendo, ¿no?, la frontera, podemos expandir un poquito la frontera de la cultura, ¿no?, de qué es cultura, más desde el punto de vista antropológico, más desde el punto de vista... Nosotros hicimos una experiencia... de eso vengo, estuve 3 años trabajando en México en una escuela mexicana, que es muy diferente de la Sarmiento. Sarmiento es una escuela pública, una escuela con 70% de Villa 21, etc. Este era el otro extremo total, una escuela privada, una escuela cara, una escuela judía, una escuela que ya tiene 38 años, una escuela grande, en términos de 1.100 y pico de alumnos, 200 docentes, 200 administrativos, ¿no? Entonces ahí era también, o sea, así como en la escuela pública queríamos hacer lo imposible, que era ver qué se puede hacer con esto que tenemos. Otro dato importante de la Escuela Sarmiento es que la Escuela Sarmiento fue la primera de la Ciudad de Buenos Aires que recibió las computadoras de Conectar Igualdad.
Con lo cual, el motivo por el que nos llamaron es que los chicos tenían las computadoras y qué hacemos con las computadoras. Entonces, bueno, tenía que ver un poco con eso, con alfabetización tecnológica, etc. Discúlpame, ¿tenían buena conectividad además de la No, computadora? horrible. Pero nosotros le conseguimos para nuestro proyecto especial una conectividad especial con una empresa privada, etcétera. Cosas que se pueden llegar después a escalar, pero digamos, pero en el primer punto era... Las cosas que si el Estado bien cambiaría todo, si funcionara bien cambiaría todo. Bueno. Porque, por ejemplo, en Mendoza tienen buena conectividad el 16% de las escuelas. Solamente. Quiere decir que tenemos un montón de computadoras en escuelas que no tienen conectividad. Es como tener un auto y no tener nada. Claro, y el mejor ejemplo, digamos, de cómo se simpatizan ambos elementos, conectividad y escuelas, es el caso del Plan Ceibal, donde nada casualmente es el único país de América Latina donde la conectividad es estatal. Bueno, pero eso ya es otro tema que nos lleva mucho más lejos todavía. Pero volviendo al caso de la Maguén, ¿no? El caso de la Maguén era también, nos decían, bueno, acá tenemos muchos recursos. Y no queremos ninguna excusa de que no haya conectividad, de que no haya computadora, de que no haya docentes, de que no haya entrenador. Si eliminamos todas las restricciones y ponemos al máximo toda la potencia de gestión, la potencia de alfabetización, etc., ¿qué se puede lograr? Bueno, ahí hay lo que tenés que tener un modelo, o sea, no es simplemente cuestión tirar, revolear computadoras. Tenemos un modelo. Dijimos, vamos a hacer un modelo. ¿De qué? ¿De tecnología educativa? No. Un modelo de cultura digital. ¿Y qué es un modelo de cultura digital? Bueno, en realidad es un modelo de cultura organizacional digital. Entonces hicimos un proyecto con 4 caras. Arquitecturas de aprendizaje. ¿De qué partimos? De la idea de que no se puede enseñar en las escuelas que tenemos hoy, en las aulas que tenemos hoy. Porque hasta la disposición física, están todos mirando para adelante. Entonces hicimos lo de los polifrentes. Las 4 áreas pueden ser frentes y son circulares. Y vamos a tener, si no podemos poner muebles tan caros con rueditas que se puedan girar, etcétera, por lo menos que se pueda mover todo el mundo y que todo el mundo pueda circular, como en el jardín de infantes. O sea, era volver un Montessori, pero llevarlo a primaria y secundaria. Arquitecturas de aprendizaje. Y contratamos un arquitecto, uno de los mejores que hay en México, que hizo las oficinas de Microsoft y de Google, ¿no? Se llama Space, para que hiciera una remodelación integral, como hace Rosan Bosch, como los proyectos que tiene Rosan Bosch acá con el Ministerio de Educación de la Nación. Bien. Makerspace, porque tenía que ver con la cultura maker, que no es simplemente un laboratorio. O sea, Después te quiero preguntar de la cultura entonces, maker. cuando trabajamos con toda esta cuestión de la cultura maker, de empezar Perdón, cultura de haceres. cultura de hacedores, cultura de... No, yo por el idioma inglés, de viste que diseñadores. estamos siendo observados. Big Siento- Brother watches you. No, Sí, gran hermano. Siento sino como que hay alguien que todo el tiempo nos mira y nos audita. Gran hermano nos está mirando. Y pequeño hermano también. La cuestión esta de la cultura del hacer, la cultura del laboratorio de los medios, para que los chicos pudieran producir cine, pudieran producir todo lo que tiene que ver con los medios, y un proyecto también en inglés que se llama Traiga su propio dispositivo, y la idea de que cualquier dispositivo podía sumarse a la red, computadoras, celulares, etcétera, ¿no? Una iluminación brutal de la escuela, vos preguntás de conectividad, nosotros teníamos 200 megas reales, teníamos como si fuera una empresa de verdad, ¿no? Una empresa iluminada donde están todos los... Y aparte la escuela es gigante, tiene 20.000 metros cuadrados, entonces tiene de punta a punta son como 2 kilómetros, y tiene jardines por todos lados y están todos iluminados, ¿no? Bueno, y fue un proyecto de 3 años, y de entrenamiento docente, de facilitación. Los docentes se les pagamos para que se formaran, venían 2 horas después de clase y se entrenaban, aprendían las herramientas, aprendían eso, aprendían lo otro. Bueno. Entonces hicimos todo este tipo de cuestiones y tenemos este espacio maker, que es un espacio profesional, decía, porque es un espacio enorme, es un espacio que tiene 150 metros cuadrados, ¿no? Y teníamos 3 makers, teníamos el maker de kinder, el maker de primaria y el maker de secundaria. O sea, pusimos todos los cañones, pusimos todos los elementos y lo que logramos, un proyecto muy interesante, muy potente, hay que ver si es escalable o replicable, pero donde vos poniendo todo esto funcionando, tenés una escuela que es totalmente diferente. Es hoy, ahora, acá. Y no una escuela desde cero, que hubiese sido mucho más fácil y más posible. Pero podés reinventar la escuela. Bueno, Edmundo, que está acá en la sala, estuvo por ahí, así que puede dar testimonio por lo menos de algunas cosas de lo que se vivía en la escuela. Pero era una experiencia que demuestra que la escuela puede ser transformada. Y uno puede decir, bueno, sí, pero gastaste 100. Bueno, puedo gastar 10 o puedo gastar 1, no importa cuánto gaste, porque puedo gastar distintas cantidades, pero puedo hacer transformaciones muy profundas. Si tengo un modelo, y el modelo era un modelo de hackeo pedagógico, de intervención pedagógica, y de cosas muy concretas, porque todo el mundo habla de hackeo, ¿no? Nosotros hackeamos 5 cosas en la escuela. Hackeamos el espacio, lo modificamos, hackeamos el tiempo, no teníamos materias, podíamos alterarlas, podíamos de repente un día tener dedicarle 5 horas a una cosa, 5 horas a otra, hackeo del tiempo, hackeo de los contenidos para trabajar por proyecto, hackeo de la evaluación para pasar de una evaluación cuantitativa a una evaluación significativa y hackeo vincular. Léase
cambio profundo en las relaciones entre los docentes, los alumnos, los directivos, el patronato, etc. Lo más importante del cambio educativo es el hackeo de los vínculos, de las relaciones de poder que hay entre todos los miembros que forman parte de la comunidad docente. ¿Se puede hacer? Por supuesto se puede hacer, supongo que él está haciendo por las cosas que está comentando, y tiene que ver básicamente con gente que esté dispuesta a poner el cuerpo, que se meta ahí adentro, que haga como hace el caminito de ir y meterse 12 horas. Nosotros pasamos una cantidad enorme de tiempo viendo todas esas experiencias, trabajando permanentemente en la escuela. Entonces, si uno le dedica tiempo y ganas y sabe lo que tiene que hacer y tiene unos modelos mentales más o menos rápidos, y son híbridos básicamente, porque yo no estoy hablando, él me dice Facebook, ojalá fuera empleado de Facebook, pero tiene que ver con esta cuestión. No, Facebook como si... No, como epítome de lo digital. Pero la cuestión es la articulación, ¿no? Entre lo analógico y lo digital, entre el libro y el papel, entre el docente y el alumno. En una forma mucho más... Vos estuviste en los últimos años participando mucho de iniciativas de laboratorios, iniciativas disruptivas, acá con el gobierno, en Colombia, en México. En toda esta trayectoria tuya de mezclar, provocar, hacer, probar, aprender, vos te has convertido en un convencido de que eso hoy es una característica, una competencia esencial para interactuar mejor con el mundo. Supongo. ¿Crees que eso es una competencia que debería ser útil que chicos en una situación de aprendizaje, circunscribámosla a la escolaridad, puedan hoy aprender como foco específico de aprendizaje más allá de un contenido? Porque después voy a ir con esa pregunta a vos, Jaime. Si esto es importante, ¿cómo se genera en esa población? Si vos no lo podés generar adentro de la escuela porque no es hackeable, ¿cómo te vales de socios externos para hacerlo? Pero empecemos por acá. Bueno, yo creo que lo dijo Jaime también al principio, digamos, podríamos llamarlo etapas de aprendizaje o estructuras de aprendizaje, ¿no? O sea, nosotros fomentamos mucho acá en Argentina la idea del edupunk, la idea esta de ruptura, etcétera, ¿no? Ahora, yo, que me dedico a eso, ¿volaría con un piloto edupunk? O sea, un piloto que lo subís, que no sabe nada de pilotear y dice, o te operarías. Que aprenda claro. en el camino, ¿no? Total va a aprender. Porque total, una vez que arranque el avión, el tipo seguro que se va a arreglar, ¿no? Y ojo, que los pilotos cada vez manejan menos los aviones. Los pilotos manejan los aviones menos de 10 minutos por vuelo, en un vuelo de 10 horas. El resto es piloto automático, es un montón de cosas, ¿no? Pero en esos 4 o 10 minutos se juega todo, porque la mayoría de los accidentes son en el despegue, en el aterrizaje y en ciertas turbulencias, ¿no? Entonces, yo creo que, y también lo dijo él porque me hace acordar hace unos muchos años, hace como 15 años, leí un artículo de Beatriz Sarlo, ¿no? Donde le preguntaban a Beatriz Sarlo, ¿usted qué opina de Internet y todas estas cosas? Y yo dice, a mí me parece maravilloso todo este Internet. Solo que tiene un problema esto, que a gente que más le sirve a los que tienen doctorado. Claro, o sea, si vos ya tenés un coso así y después de ahí saltás, obviamente que vos vas a estar en una condición súper privilegiada. Entonces yo creo que frente a tu pregunta, que es tan amplia y que afecta a todo el mundo, tenés que empezar a sectorizarla, a fragmentarla, a decir a qué sector social estamos hablando, de qué nivel educativo estamos hablando, etcétera, etcétera. Pero hay como un nuevo movimiento maker. Vos me parece que sí, sos pero, un gran propulsor de pero esa experimentación. Está bien, pero lo maker... se dijo algo en las dos experiencias anteriores que me parece súper interesante, a ver a dónde nos lleva eso, ¿no? Una de las dificultades más grandes que tienen los chicos en la primaria y en la secundaria también es el aprendizaje de las ciencias. Es un desastre el nivel de conocimiento y competencia científica que tenemos nosotros. Y lo que contó Melina ayer también, ¿no? Bueno, a ver, Sí. Melina, que es especialista en este tema, ¿no? Sí, Bueno. sí. Entonces, cuando vos decís, bueno, pero enseñemos mejor STEM, STEAM, todos estos nuevos cosas, enseñemos, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto enseñar ciencia? Porque nadie no sabe nada de ciencia. Somos seres humanos antes que científicos y antes que estudiantes. Y desde chiquitos, como seres humanos, necesitamos algo que es clave, que es darnos respuestas a las preguntas que se nos plantean todos los días, todo el tiempo. Entonces, todos tenemos teorías científicas naturales, se llaman interpretaciones naturales. En general son aristotélicas, ¿no? Por algo Aristóteles vivió hegemónico durante 2000 años. Entonces, todos tenemos hipótesis y teorías sobre todas las cosas. Entonces, cuando te van a enseñar algo, no es que te tienen que enseñar algo y vos sos una caja, una tabula rasa.
hay que sacarte las interpretaciones naturales y explicarte que hay interpretaciones que son mucho mejor. La analogía es perfecta, es la siguiente. Si yo aprendo a escribir con 2 dedos, escribir a máquina, como soy yo, ¿no? Que escribo con 2 dedos, tengo que mirar dónde pongo los dedos y hago millones de errores. Si yo quisiera aprender con los 5 dedos sin mirar, estos proyectos rápidos, no puedo ir a un académico que me enseñe, me tengo que desaprenderlo de mis 2 dedos y tengo que aprender a usar los 10 dedos. Bueno, en ciencias pasa eso todo el tiempo. Ese desaprendizaje no lo conseguís en una sala maker. Las interpretaciones naturales no se vencen simplemente porque vos haces un experimento. Tiene que haber todo un trabajo bastante complejo donde vos tenés que empezar a cuestionarte tus interpretaciones naturales, a dudar de tus respuestas, a buscar explicaciones científicas y que las explicaciones científicas no sean retóricas, sino sean operacionales, que vos a partir de ahí empiezas a operar como un científico. Hay muchos proyectos internacionales, en Colombia hay uno genial que se llama Pequeños Científicos. El aprendizaje es una cosa muy compleja, entonces yo no creo que se pueda sustituir con un espacio maker para poder sacar las interpretaciones naturales y después aprender ciencia en serio. Tienen que haber procesos mucho más complejos, más ordenados y más estructurados. Un diseño curricular hoy jurisdiccional, ¿a vos te permite generar espacios para experimentar haciendo? No. Los diseños curriculares son unos libros así intragables, hechos por una mezcla del sindicato con la burocracia escolar. No sé hasta qué punto quién lo sigue y te lo circunscribe. Y además quería decirte algo sobre lo que preguntaste antes, que me dijiste que yo también lo contestara, que era sobre digamos, estas ayudas externas que puede haber y lo que pasa dentro de la escuela. Te voy a completar la anécdota de mi mujer porque es significativa. Yo personalmente creo que esa escuela está en deuda con esa chica todavía porque esa chica no sabe leer. Esa chica mecánicamente puede gruñir a través de WhatsApp y por eso lee esa letrita, pero no tiene una lectura comprensiva. O sea que esa chica hay que reeducarla en su posibilidad de la lectura comprensiva. Pero ¿cómo siguió la experiencia? Mi mujer les dijo a ese curso, le dijo, miren, hagamos una cosa. Yo les voy a mandar por día, hagamos un grupo de WhatsApp entre todos, yo les voy a mandar por día una consigna, un día un video, otro día una lectura, otro día una pregunta para que ustedes investiguen. ¿Sabes cuál fue la respuesta? El rechazo generalizado de todos los chicos. Y ese es el problema, el clima que había dentro de la escuela. Yo le dije, cometiste un error, yo se lo hubiera impuesto y creo que lo tiene que hacer y tiene que ver qué pasa, porque ahí vas a utilizar una tecnología que es amable para los chicos y lo vas a... Y te lo voy a completar con otra anécdota para mí todavía más significativa. El año pasado mi mujer un día llega al curso y había en el pizarrón un enorme pene dibujado con esas tintas que no se pueden sacar. Entonces ella miró esto, dijo, bueno, empezó a escribir y a cada rato llegaba escribiendo y llegaba. Entonces dice, chicos, miren, discúlpenme, pero me resulta muy incómodo. Yo les voy a pedir se le ocurrió una cosa que después mira lo que pasó. Yo les voy a pedir una cosa, que ustedes lo disimulen. Entonces llega al otro día y había un hermoso dibujo alrededor donde había quedado absolutamente disimulado. Y empezó, entonces dijo, bueno, muy bien, que esto y lo otro, sí, yo y yo. Dos, un chico y una chica, que eran los encargados de cada vez que venía la profesora Adriana Micale de dibujar alrededor del enorme pene para que no se viera, digamos, o para que se viera, pero en una cosa artística. ¿Sabés lo que pasó a fin de año? Un día lo hicieron durante todo el año, y a fin de año vinieron, y me acordaba lo de Campanella de ayer, vinieron y dijeron, profesora, hemos hecho un video. Con celulares habían hecho un video desde la primera imagen pelada, y después todos los dibujos que habían hecho con una música puesta por ellos y todo. ¿Sabés qué es lo triste? Esto fue fantástico, maravilloso, quedó ahí. ¿Sabés qué fue lo triste? Hace una semana vino y me dijo, ¿te acordás de fulana la que hizo? Ya no está más en la escuela. ¿Sabés cuántos chicos en la secundaria, entre segundo y tercer año, no están más? Eso es lo que tenemos que cambiar, porque ese chico salió fuera del circuito. Después, ponele lo que quieras, el método pedagógico que quieras, hablaste de la currícula. Mi esposa, te doy un dato concreto, mi esposa daba una materia que se llamaba Historia de los sectores sociales de Mendoza, es una materia que era Mendoza, Historia de Mendoza, es profesora de Historia, y los genios de la anterior gestión barrieron con eso y le pusieron una cosa que se llama importancia ciudadana y no sé qué cuestión más,
que es dar la vieja educación cívica. O sea, que dejaron de tener lo que tienen alrededor, historia de Mendoza, para tener una cosa ciudadana, lavada, etcétera. O sea que si me hablas vos te das cuenta qué tiene que ver ese arcaísmo enorme de los diseños curriculares con estos chicos haciendo una experiencia artística que, ojo, si la escuela tuviera un proyecto como se plantea ahora, posiblemente el dibujo del pene ese enorme ahí hubiera podido meter cosas que tuvieran que ver con educación sexual, que tuviera que ver no solo con la educación artística y de alguna manera la resolución práctica de ese conflicto. Si vos atás todas estas anécdotas que yo te he contado, me parece que volvemos al punto de partida. Es un problema cultural. Claro. Y ese problema cultural, en última instancia, se define creo yo, por una afirmación política. Y esa afirmación política, hoy, en nuestro sistema, con la coexistencia de todo lo que sucede, el hilo conductor de eso se llama Estado. Porque el Estado es lo que pagamos entre todos y es lo que todos somos. Acá me hacen una pregunta que la extiendo y quiero empezar por vos, Melina. Me dicen, si piensan que la escuela, y yo te digo a vos, si las bibliotecas siguen siendo un motor de reproducción de la cultura. Digo, ¿y por qué hago la pregunta? Porque en principio hoy la escuela es un lugar donde ocurren cosas y contiene, pero no necesariamente un espacio que sigue manejándose bajo una intencionalidad, ¿se entiende? Totalmente. Concebida de determinada manera, se concibió con una intencionalidad en un determinado entorno y empezó a pasar lo que pasa y hoy es un espacio relativamente desgobernado. Entonces la pregunta es válida, es si este espacio tan heterogéneo y tan desgobernado sigue siendo un reproductor, un motor de reproducción de cultura, y si es así, ¿de qué cultura? Y lo mismo para la cultura de la lectura, ¿no? Si estos lugares siguen siendo lugares de reproducción de la cultura, del apego hacia la lectura, ¿no? Y el beneficio. Mangel, que va a venir ahora, dice que la lectura tiene dos objetivos: informarse y aprender, por un lado, y por otro lado, disfrutar. Digo, la lectura tiene un objetivo que es embeberse en un texto, en una historia, en un personaje, en una saga, en lo que sea, ¿no? Sí, además, digamos, siempre con esto de la responsabilidad del Estado, ¿no? La lectura y lo que planteaba antes Alejandro, la lectura, la escritura y su impacto sobre la posibilidad de generar un sujeto con pensamiento crítico, ¿no? Con la capacidad de pensar sobre el mundo en el que vive y sobre su realidad y su historia. Entonces, me parece que son instituciones que nosotros trabajamos en CONAVIP, en las capacitaciones que damos en gestión social, mucho esto de que todo el tiempo vuelvan a reflexionar sobre su misión y su visión, porque son instituciones que ¿no? A veces se generaron y se crearon hace tantísimos años, sus estatutos tienen determinados objetivos, pero que si no los reflexionan y los repiensan permanentemente al calor de los contextos actuales, es como que a veces se pierden en una serie de actividades que después no saben bien cómo integrarlas a una idea en la comunidad de esa biblioteca cumpliendo determinado rol o determinada función importante para todos, digamos, y no solo para unos pocos. Entonces, nosotros tratamos de promover eso, ¿no? La reflexión permanente sobre la misión de la propia biblioteca. Las bibliotecas populares tienen este desafío, ¿no? De poder promover la lectura ya en sus distintos formatos, me atrevería a decir. Ahora tenemos unas experiencias piloto que CONAVIP está apoyando con financiamiento. La primera es la de justamente la biblioteca que se crea en 1866, antes de la creación de la Comisión de Bibliotecas Populares, que es la Franklin de San Juan, la que generó Sarmiento y otros más. Sí, sí. Bueno, esa misma biblioteca es la que hoy está siendo pionera, articulando con a través de cooperación internacional, organizaciones de distintos sectores, una biblioteca de lectura, sala híbrida les llaman ellos, ¿no? Lectura digital. Y entonces nos pidieron para equipamiento, ¿no? Apoyo, están en eso. Y nosotros como CONAVIP
esperando, ansiosos para poder ver qué pasa con esa experiencia puntualmente en un espacio como Totalmente. la biblioteca, digamos, ¿no? Que es muy novedoso. Con lo cual vos dirías que esta respuesta es sí. Para Conavip sí, sigue siendo clarísima cuál es la misión y sigue siendo En clarísima. la medida que entendemos la cultura y la educación en un sentido amplio y no restringido a lo escolarizado, ¿no? O a ciertos formatos y modalidades, sino que lo entendemos en un sentido amplio, Sí. Esos espacios de Bien. encuentro, desde ya, que son espacios donde se genera... Jaime, ¿qué pensás de Desarrollo. esta pregunta? ¿Sí, ¿Sigue siendo un motor de reproducción de cultura o...? Yo creo que si no lo es, tiene que serlo. O sea, creo que de hecho lo es porque ahí adentro sucede y además porque de alguna manera me quiero, recién Alejandro citó a Beatriz Arlo y quiero instar a que revisen y revean la entrevista que le hizo Luciana, que hasta hace un rato estaba por ahí, a Beatriz Arlo, porque Beatriz Arlo plantea este tema sobre la cultura. Ella dice que evidentemente el problema es cultural y dice que la escuela, o sea, que la cultura en última instancia, que la escuela tiene y la educación tiene que ser lo que nos tiene que permitir conocer, revisar, discutir, conservar o cambiar la cultura. Es decir, si la escuela no nos da los instrumentos para eso, realmente no tiene sentido. Coincido, Beatriz Arlo está lejos de la escuela, vos estás adentro de la escuela y la estás viendo. ¿Vos la ves a la escuela de tu provincia así reproduciendo cultura o la ves? Totalmente. Sí, totalmente. Y a ver, y te cuento experiencia que hemos hecho nosotros por deformación profesional. Vos sabés que yo vengo del periodismo. Lo primero que hicimos fue sacar un portal muy estático y crear un diario digital de la dirección de escuela. O sea, que hoy el portal de la dirección de escuela tenés desde el simulador cuando hay un aumento salarial para que el docente pueda poner su DNI o su quit y ver cómo va a ser su aumento salarial, hasta noticias que tienen que ver no solo con lo oficial, que tratamos que sea lo mínimo. Yo he pedido, por ejemplo, que traten de no poner fotos mías, ni ponerme los títulos, ni nada, sino que sean cosas de escuelas, cosas que pasen en las escuelas y cosas que nos mandan las escuelas. Y adentro de ese portal hemos armado una biblioteca virtual donde no solo estamos empezando a incorporar libros, sino que estamos incorporando secuencias didácticas que hacemos por lo menos 3 al año. Hicimos el año pasado para el Congreso de Tucumán, visto desde Mendoza, San Martín, etcétera, y todo su papel. Hicimos otra, o sea que una secuencia didáctica que va desde primer grado hasta quinto año, otra sobre los 100 años de la Constitución de Mendoza y otra sobre José Hernández y el Martín Fierro. Ahí adentro, ¿qué es lo que, por ejemplo, en la de la independencia, pusimos una serie de materiales para la escuela, etcétera? ¿Qué es lo que nos encontramos? Y ahí viene lo de la difusión de la cultura. Nos encontramos que buena parte de los actos para el 9 de julio pivotearon en el material que había ahí, generaron videos que a su vez nos mandaron, por ejemplo, para incorporar. Y bueno, el más sobresaliente fue uno que directamente era casi un mediometraje, que este año la escuela lo está repitiendo. O sea, fíjate lo que pasó y cómo la cultura siempre que funciona es multiplicadora. El año pasado fue un docente de una escuela que lo hizo en su escuela y este año ya, merced a eso, ese mismo docente ha unido a, creo que son 10 o 12 escuelas que están trabajando todas para hacer una película de 40 minutos sobre la partida del Ejército de los Andes, que tiene que ver con la secuencia didáctica que hicimos este año. Si eso no es una actividad cultural al estilo de lo que está planteando Beatriz Arlo, y eso se genera todo en las escuelas y se genera espontáneamente. Totalmente. Vinculo con vos, Ale, esta pregunta de la generación de la cultura, pero la generación de la cultura digital, porque vos la mencionaste hace un rato y te digo por qué te hago la pregunta, porque vos traes a colación el tema, porque ayer estuvimos tratando de hablar del concepto de ciudadanía digital, que es un concepto disruptivo. Ustedes saben que hoy uno puede ser ciudadano digital de Estonia, si quiere. Uno puede ser ciudadano de Estonia si quiere, simplemente siendo ciudadano digital. Estonia, que son los inventores del Skype. O sea, hay como una conexión de hechos y conceptos que en algún punto se vinculan con el concepto de reproducción de cultura, porque el reproductor de cultura también tiene que dialogar con una reproducción de cultura digital que se está dando en todo este mundo, ¿no? ¿Cómo dialogan las dos culturas
o si no hay dos culturas, sino una sola que integra distintos elementos. Mira, ahí está Mayra Bota, que está trabajando en Pan Sofía ahora, y nosotros hace muchos años en Educar, cuando empezamos ahí en el 2003, teníamos un proyecto que se llamaba Aulas Hermanas, donde hacíamos trabajos con distintos países de América Latina, después lo expandimos, etcétera, ¿no? Ahora, el tema de cultura, o sea, yo creo que tanto lo que dice Melina como Jaime son dos elementos a tomar en cuenta, pero también habría que ver dónde hace ruido todo eso, dónde falla, dónde chirría esta cuestión, ¿no? Y chirría porque los actores del sistema no hacen lo que tienen que hacer. Si los actores fueran todos eficientes y todas las cosas funcionaran, no digo que tendríamos que ser ni Finlandia ni Estonia, pero las cosas serían... Yo lo que veo es enorme ineficacia en el sistema, ineficiencia, veo rituales vacíos, veo repeticiones, veo un montón de cosas que no me gustan. Y por eso hablamos nosotros del hackeo del tiempo y hackeo del espacio y los contenidos, ¿no? Y yo voy a hablar de una cosa muy concreta, que no es la escuela, sino la universidad. Porque ayer estuvo Alex acá, se habló de Minerva, se habló de nuevos formatos. Yo creo que con todos los problemas que tenemos y que hay que atenderlos y hay que segmentarlos, etc., hay un dato que es inequívoco. La escuela siempre se movió en un ámbito donde había escasez de información. Y hoy tenemos sobreabundancia de información. La escuela se movió siempre en un ámbito donde era inaccesible la información. Y ahora, mutatis mutandi, porque en cada caso se puede acceder muchísimo más fácil. Vos lo hablabas hace un rato en la mesa anterior, ¿no? Entonces, cuando vos el problema que tenés no es que te falta información, sino que te sobra. Donde el problema que vos tenés no es el acceso, sino el filtrado. Donde cuando el problema que vos tenés es que no hay calidad, sino que sobra la calidad, etc. ¿Qué está pasando? Está pasando algo diferente. Vos hablas de cultura, ¿sí? La cultura digital y la cultura analógica. Yo no hablaría tanto de cultura digital y analógica. Las mezclaría juntas y hablaría de otra cosa, que es la tercera cultura. ¿Y qué es la tercera cultura? A vos te gusta crear otras categorías así, No la creo yo, no la creé yo lo de la tercera cultura. La tercera cultura la inventó como demanda, no como respuesta, la inventó C.P. Snow en el año 1950. C.P. Snow en 1950 saca unas charlas que después se convierte en un libro y habla de las dos culturas. ¿Y qué dice? 1950. En 1950 había 40 países en el mundo, hay 280 ahora. En 1950 no había internet, no había casi ninguna de las tecnologías que tenemos ahora. Tenemos toda esta cosa. ¿Qué decía básicamente? Decía, mira, el mundo está fragmentado en dos. Y no de ahora, de siglos, si querés de Aristóteles, como sea. Dice, por un lado tenemos los científicos. ¿Quiénes son los científicos? Los científicos son personas que se plantean hipótesis de transformación de la materia, básicamente, y la energía, y lo logran. Pero hace poco tienen una bomba atómica, 2, sobre Japón, ¿no? O sea que parece que son un poco irresponsables estos tipos. Pueden hacer cualquier cosa, pero también pueden liquidar a 150.000 sin mayor problema. Entonces, ¿cuál es el problema del científico? Que puede hacer de todo y lo hace, y no se pregunta por qué lo hace. Entonces hay un problema de ética, de valores, etc. Y por otro lado están los humanistas, que critican todo, dicen que está todo mal y que el mundo tenía que ser distinto, y pero no son capaces de mover una copa de un lado para otro. O sea, se la pasan criticando y no pueden transformar. Entonces el tipo dice, nosotros lo que necesitamos es integrar a los científicos, duros y blandos, a los humanistas con los científicos, y crear una tercera cultura. ¿Y cómo sería una tercera cultura? Sería una cultura científico-humanista, sería una cultura humanista-científica. Bueno, existe esa cultura existe hoy, existe en los últimos 20, 30 años. Necesitaron de personas para gestarla. Hay un señor que se llama John Brockman. John Brockman es un norteamericano, él se define a sí mismo como un empresario literario. John Brockman en la década de los 80, empieza a invitar los viernes a su casa a 50, 60 personas, como está haciendo Pan Sofía, los CIP, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿y qué le invita? Invita a los científicos más interesantes que hay en Estados Unidos y en el mundo, y se juntan algunos literatos y empiezan a conformar una cosa que se llama The Reality Club, el club de la realidad. Perdón, ¿no? El club de la realidad. Por favor. Reality Club. Entonces, generan cosas y empiezan a publicar libros. Y estos libros salen y se llaman libros, tienen distintos nombres, pero que básicamente confluyen. En España hacen una edición de estos libros, hacen una compilación y lo llaman la tercera cultura. Viene la web, entonces el tipo ya no hace más el evento del Reality Club, sino lo que hace es, tiene un sitio web que se llama Edge de frontera, Edge de ángulo, edge.org. Y él cada año se hace una pregunta. Por ejemplo, una pregunta que se hizo es, ¿qué piensan las máquinas que piensan?
Otra pregunta que es el tipo hace, ¿cuál tendría que ser el toolkit científico con el cual vemos el mundo? Otra pregunta es, ¿qué hipótesis científica tendríamos que olvidarnos? Entonces, cada año, en los últimos 15 años, una pregunta. La hace en enero, la pregunta. Convoca a 170 personas que nadie puede escribir más de 1000 palabras. Y en general escriben menos, 500. Se convierte en un librito así, está completo en la web y después lo sacan un libro. Ese tipo está generando cultura, está generando cultura de punta, cultura de frontera. Y lo que está haciendo básicamente es tratando de hibridar, tratando de hacer esta cuestión de enhebrar cosas que aparentemente están totalmente separadas. Yo creo que nosotros el problema gravísimo que tenemos, y ahora ya más como argentinos y más como en el Cono Sur, etcétera, que somos incapaces de hibridar. Estamos antagonizando permanentemente. Estamos diciendo las cosas tienen que ser así o asá. Y cuando las cosas son así y asá, y están bien que sean así y asá, con las perspectivas distintas complementarias, porque no son ni así ni asá, son así y asá. Tenemos que ser más sutiles, tenemos que ser más refinados, tenemos que ser más actualizados y al mismo tiempo retroprogresivos. La idea de retroprogresiva es una palabra que me encanta. Te va a gustar, Jaime. Esto le hizo la acuñó. Me gustó lo de hibridar. Hibridar. A mí también, pero, porque más, discúlpame, Ale, se conecta con, en algún momento vos estuviste explorando la idea de las interfaces, ¿no? Sí. Hibridar tiene que ver con interpretar muy bien cómo interfaces se juntan, dialogan. Pero mirá lo de hibridar las interfaces. Y con esto lo dejo ahí, ¿no? Hay un señor que se llama Kasparov, Gary Kasparov. Gary Kasparov era campeón mundial de ajedrez, uno de los mejores que hubo en la historia, después de Bobby Fischer probablemente. En el año 97 lo desafía una computadora de IBM, se llama Deep Blue, jugar 2 partidos magistrales. Él le gana el primer partido y pierde el segundo. Desastre, un tipo que estaba en el pico de su fama, qué sé yo, perdiendo. Nunca nadie había perdido un gran campeón de ajedrez con una computadora. El tipo se deprime muchísimo, la madre lo critica mucho. Hijo, ¿qué hiciste? ¿Cómo vas a pelear con una máquina? Sos un burro. ¿Para qué te vamos a llevar a la escuela pública si hiciste estas cosas? Etcétera, etcétera. Y entonces el tipo se deprime muchísimo. Pero piensa mucho la cosa el tipo. Y después de 2 años viene y dice, no, esto que es un gran fracaso fue un gran éxito para mí. ¿Por qué? Dice, porque vamos a inventar un nuevo tipo de ajedrez. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar el ajedrez aumentado. ¿Y qué va a ser? Va a ser un ajedrez centauro. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante vamos a competir humanos y máquinas contra otros humanos y máquinas. Inventaron un ajedrez que es infinitamente más sofisticado que el que había antes, donde no necesariamente gana ni el gran campeón ni la mejor máquina, sino la mejor interfaz, hombre-máquina. De vuelta, hibridez, interfaz. Buenísimo. Última pregunta, Jaime, para vos, porque está presente en alguna de las preguntas acá. Si hay algo de esta conversación, de esta idea de hibridación, si hay algo de esto capturado en las iniciativas que están discutiendo en el Consejo Federal de Educación, yo participé en un par de reuniones, Plan Maestro, la discusión de la nueva escuela secundaria, todos proyectos en los cuales la sociedad tiene muchas expectativas, porque les parece clave la discusión, porque les parece determinante que se diseñen con cierta sofisticación y con un buen armado, y porque está esperando que se aterricen en instrumentaciones que cambien un poco la dinámica del sistema. ¿Alguna pequeña comentario tuyo de cómo lo están discutiendo? Yo creo que está sobrevolando permanentemente. Para mí ha sido una sorpresa, yo que no venía del mundo de la educación, la riqueza del debate del Consejo Federal, pero me quedé con lo de lo retroprogresivo, que creo que merece que nos diga un poquito de qué se trata, porque me quedó picando. Pero querría decirte que para poder salir de todo esto me parece que tenemos que hacer una proeza, de la cual yo creo que Occidente todavía no la ha logrado, que es salir del pensamiento binario. Me parece que es el pensamiento binario que tiene que ver con esto que ha dicho Alejandro, que tiene que ser blanco o negro, no puede ser gris. No solo gris, sino de todos los colores. Y ahí es donde sí te digo que hoy el Consejo Federal de Educación es un enorme experimento para el país, porque están todas las posibilidades políticas que quieras imaginar, desde el kirchnerismo más grande hasta Cambiemos, pasando por el PRO, por el radicalismo, etcétera, alguna expresión provincial y del peronismo, diversas variantes. Y hay una enorme capacidad de diálogo. Y me parece que esta es la clave. Ahora, para poder dialogar tenemos que salir del binarismo. O sea, no tiene que ser o lo tuyo o lo mío, o elegir siempre entre dos. ¿Por qué no elegir en hacer varias cosas a la vez? Y en esto me parece que hay muchas ya concreciones
en la tarea del Consejo Federal. Concretamente, si vos tomás lo que se está planteando sobre la escuela secundaria, se está planteando no que sea de una manera, sino que cada distrito, sobre ciertas ideas que van muy en dirección de todo lo que se ha hablado acá, que cada distrito modele, porque si no pasa que cada distrito es muy distinto. Si vos le pones una sola matriz, Claro, lo y que capture mejor matás. su Entonces me parece particularidad. que eso está ocurriendo. A ver, ¿soy solamente optimista con esto? No. Obviamente todo esto tiene muchas resistencias, tiene muchas complicaciones, pero me parece muy positivo que se esté planteando. Entonces eso ya creo que es un punto de partida y un momento muy excepcional, ¿eh? Yo esto la verdad que no lo he visto y por la gente con la cual hablo que estaba en el Consejo Federal antes me dice que no había ese clima, realmente de discusión ampliada y eso se da hacia adentro de las jurisdicciones. Me pasa a mí, o sea, me pasa que a veces no tenemos las suficientes buenas herramientas para poder interactuar con la realidad. Bueno, queda ese concepto pendiente para otra próxima reunión. No, pero que lo diga chiquito, porque si no nos vamos a... Alguien dijo que sí, que No, lo es diga. una idea de Salvador Pani, que era un filósofo español brillante que acaba de morir, y él habla de lo retroprogresivo. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir que para poder diseñar el futuro tenemos que reinventar el pasado. Hay una frase en francés, podemos decir porque es en francés, no es en inglés, que dice reculer pour mieux sauter, retroceder como hacen la gente que hace salto en largo, retroceder para ir más lejos y mejor. Y la palabra que decías vos de que no tiene que ser blanco y negro, dualismo, no cartesianismo, espinosismo, y hay una palabra en alemán que es bunte. Bunte con velara quiere decir muchos colores. Fíjate vos, Jaime, no gobernás bien las escuelas de Mendoza, yo no gobierno mi panel. Quise cerrar y vos le hiciste hablar a él. Eso es lo que nos pasa. Jaime, Melina, Alejandro, Leti, muchísimas gracias, gracias a de verdad. ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Melina, quiero ir a Nos sacamos visitarte. una foto Sí. acá. Quiero visitarte. Usted fue profesor mío. ¿Sí? Vengan Dame acá, un placer, así ¿no? nos sacamos una foto.